para hablar del desarrollo. O sea que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la vida de un niño, la biografía, estamos leyendo lo que hacía cuando era niño, lo que hacía cuando era adolescente, etcétera. Entonces no vamos a tomar el ejemplo del niño igual que cuando era adulto a cuando era niño. Por supuesto, cuando era niño era normal que hiciera lo que hacía como niño. Pero si lo hubiera seguido haciendo ya de adulto, era normal. Entonces no tomemos todo lo del libro de los Hechos que hay que hacerlo así. Por ejemplo, un ejemplo. La iglesia, muchos se han confundido, la iglesia primera, se reunía, tenía las cosas en común, vivían en familias varias juntas, compartían los bienes, nadie trabajaba, los que tenían bienes los donaban y con eso se mantenía la comunidad. Muchos tomaron eso para seguirlo haciendo. Y es anómalo porque no es para todo tiempo. Un tiempo de emergencia se puede hacer eso. Por eso fracasaron las comunidades cristianas viviendo juntas. Porque después dice ya Pablo, en la iglesia más madura, la de hoy se supone, que cada uno trabaje de sus manos. Entonces, ¿cómo así? Y no que no trabajaran, que se juntaran todos. Dependía el momento. Es un ejemplo. Si un niño, tal vez si me cierran ahí para que no entre el... Si un niño juega con carritos, es normal. Si un niño gatea, es normal. Si un adulto gatea, eso ya es anormal. No porque gatear sea anormal, sino cuando se hace. Bueno, ya con esa explicación, al leer el libro de los Hechos, vemos defectos. Gracias, hermano. Defectos en la iglesia a corregirse después. Entonces, pero era porque estaba creciendo la iglesia. Entonces después se corregía eso. Pero si nosotros tomamos desde el principio del libro de los Hechos, miren, ellos hacían esto y esto, hagámoslo. No sería bueno, porque podríamos estar haciendo algo de la edad infantil. Vamos a suponer voy a poner otro ejemplo. Alguien dispuso por ahí que nosotros somos niños, debemos ser como niños para el Señor, creérselo todo, etc. Entonces, sean como niños que desean la leche, no sé cuánto. No nos vamos a tomar a eso literal, que hay que tomar pacha ya de adulto. Sin embargo, ha habido congregaciones que han tomado, hay que ser como niños, y se ponen en el culto a jugar de niños. Pispizigaña y arranca cebolla, porque son niños. Solo estoy poniendo un ejemplo de las ridiculeces a las cuales se puede llegar. Entonces, yo creo que no abundemos en estas explicaciones, son obvias. Sin embargo, la iglesia que estamos estudiando es una iglesia que se va conjuntando con sus líderes maduros, que son las coyunturas, que se va desarrollando según la entrega de cada miembro. Es decir, no son las mismas estaturas. Usted se puede imaginar si no hubiera una coordinación en un cuerpo, ¿hasta dónde tiene que crecer el brazo? Y si no hubiera una coordinación, ese brazo seguiría creciendo. ¿Quién ordenó que creciera hasta aquí y el otro también hasta ahí y son iguales? Una coordinadora. Esa es la iglesia.
Entonces, la iglesia no debe quitar libertad al desarrollo, pero pone orden. ¿Ya? Dice la Escritura que si no hubiera esa coordinación del Espíritu, todos serían ojo en el cuerpo, o todos serían oreja, o todos serían cada miembro. ¿Y a dónde quedarían las funciones de las demás partes del cuerpo? Porque si nos dan a escoger, yo dudo que alguien quiera hacer pie sobre el cual van a andar todo el día en Pedregales y en donde sea, ¿no? Yo preferiría ser ojo. Yo preferiría ser cabeza. Mire, hermano, si el Señor por el Espíritu diera a escoger, cada uno de nosotros, yo cogería milagros, sanidades, palabra de ciencia. Alguien dijo una vez, a mí solo hablar en lenguas me ponen. Como menospreciando su mismo privilegio, porque habían privilegios mayores. Bueno, ya con esa explicación, vamos a ir al punto de esta mañana. Como se dice muy seguido, capítulo 6 de Hechos, se dice muy seguido que el Espíritu es el que hace en la iglesia todo, que debemos dejar que el Espíritu lo haga todo. Yo creo que tenemos que razonar esto. Porque lo que Dios delega por Espíritu, no lo va a hacer Él. Por si no, ¿para qué lo delega? Pondrán las manos sobre los enfermos, está delegando. Entonces, la mano suya se va a convertir en un vehículo de la mano de Cristo que ya no se va a poner, sino la suya. Pero usted la tiene que poner. Lo que con esto quiero decir, que no seamos tan romos para pensar que no se pueden usar, por ejemplo, medios, que Dios no usa al hombre, que solo Él hace todo, porque lo imposible lo hace Él. Lo demás lo delega que lo haga el hombre. Cristo pudo sacar a Lázaro sin una sola amarra. Le dio vida. Delegó, quítenle las amarras. Ahí está lo que delega Dios. Pero que Dios delegue no quiere decir que haya quien diga no, que lo haga Él, si Él lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Lo puede hacer. Hermano, ¿cómo no podría Dios desamarrar a un Lázaro? ¿Se fija? ¿Podría Jesús desamarrar a Lázaro? Claro. Pero ¿por qué no lo hizo? Y dijo, háganlo, desamárrenlo. Porque Dios delega. En la parábola del pródigo, el padre podía vestir al hijo. Sin embargo, siervos, vístanlo. No espere usted, hermano, visto al desarrollo de la iglesia, que lo que a usted le delegaron lo haga Dios. Claro, en el fondo está Dios. Sé diligente, sé crédulo, espera en Él y Él hará. Bueno, voy a esperar yo el pan de cada día. Él hará el pan, Él lo va a dar. Así como dio a los 5,000. Se va a esperar todo el día y se va a morir de hambre. ¿Por qué? No porque Dios no le pueda dar pan. Porque dijo que lo consiguiéramos nosotros. Él lo da, pero que lo consigamos. Y a veces con sudor.
Bueno, no sé si estoy deteniendo demasiado en esto. Pero en el capítulo 6 de los Hechos, lo decía esto porque mucha gente cree que cuando el Espíritu opera en la iglesia, y debe operar, no se debe hacer nada de idea humana, de confección humana. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Un ejemplo. Si Dios va a sanar, ¿para qué ir al médico? Dicen muchos. Si el Espíritu Santo va a organizar, no, si el Espíritu Santo está en un organismo, que es la iglesia, ¿para qué organizar a ese organismo? Bueno, el Señor Jesús tenía un cuerpo hecho por Dios, engendrado, digamos. Dios lo hizo. Esos cuerpos no los hace el hombre. Pero la ropa de Cristo la hizo el hombre. Y la confeccionaron, aún con sobrenaturalidades. La confeccionaron hombres. Lavaron la ropa, hombres, humanos pues. Consideramos la organización como la vestidura y la iglesia como el cuerpo de Cristo. La vestidura queda a confección humana, pero dirigida. ¿Usted cree, hermano, que la vestidura de Cristo salieron de la confección al estilo de la época judía? ¿O era un modelo celestial el vestido de Cristo? Conteste. No. Había un criterio humano ahí en hacerle la ropa. Claro, el Espíritu dirigió de tal manera las cosas que los humanos hicieran 5 piezas de ropa de Cristo, porque iba a ser la prefiguración de los 5 ministerios en el cuerpo. Eso ya no lo hizo el sastre ni los que confeccionaron la ropa. Eso estaba planificado. Con esto quiero decir que cuando se multiplican los creyentes y que empiezan problemas de multiplicación, así como hay problemas de enanismo, hay que organizarse. Capítulo 6, 1. La organización no es nada más que un criterio que Dios, por el Espíritu, va a dar a los dirigentes para ordenar las cosas que va a ejecutar el organismo. Ver cómo se va a desenvolver, qué va a ser qué va a ser la mano derecha, qué va a ser la mano izquierda, qué va a ser la cabeza, etcétera. Con esto quiero decir que hay prioridades organizativas que el Espíritu ordena. Y como estamos hablando del desarrollo de la iglesia, no va a vestir usted jamás a un niño de 2 años con ropa de 20 años. Jamás usted, yo lo veo cuando los chiquitos, ¿verdad?, imitan al papá, se ponen los zapatos del papá, zapatón así. No les sirve de nada, pero ellos quieren imitar al papá o a la mamá. Entonces, querer hacer las cosas solo porque las hace otro, en la organización me refiero, es un error, hermano. Yo visité una vez una iglesia que pequeña, bastante pequeña, que se había enamorado de la organización de la central. Eso que no conoció la desorganización. Y él tenía en esa iglesia, vamos a decir, 200 miembros, de los cuales 180 eran diáconos. Y el resto eran diaconisas. Bueno.
una superorganización. Tenías, creo que 4 o 5 pastores. No cabe. Sí, porque hay iglesias que tienen 10 pastores. Bueno, pero depende del tamaño. Por eso dice aquí, hermano, y a eso voy ahora, que debemos ser tan sabios en el desarrollo de la iglesia que no hagamos cosas que pertenecen a otra edad de desarrollo. Ya lo dijimos, ¿verdad? No vamos a tener por normal a un jovencito que llega de 15, 20 años, 16 años, con su tremendo biberón, sentado en la iglesia, fuera de orden. Pero no fuera de orden, la forma, el momento. Bueno, por eso déjeme que hable de las prioridades, de 2 prioridades en su orden. Respecto a la organización, capítulo 6 siempre. Vamos a dividir la organización, en este caso, para este tema de esta mañana, en los ministros del altar y los que administran. Voy a leer esta versión. No es justo que nosotros nos dediquemos a administrar. Voy a leer desde el 1. Como hubo discordias entre la multiplicación de los creyentes y había distingos raciales y de servicio en alimentos, entonces los 12, miren la dirección apostólica, en conjunto, en equipo. Entonces los 12 convocaron a los creyentes comprometidos, discípulos, a una reunión. Nosotros los apóstoles, mire, está poniendo una prioridad. Nosotros los que vamos a dirigir la iglesia, no debemos dedicarnos a administrar, sino a predicar. Bueno, ya establecimos la prioridad. La prioridad de la iglesia es predicar la palabra. Y va a haber otra prioridad de las 2 que hay. La primera es la que ya mencioné. Y la segunda, que haya quienes administren. Para que el que se dedica a la palabra no pierda el tiempo en asuntos que se pueden delegar. No que sea malo administrar. No que bueno, cuando uno empieza una iglesia, y ustedes lo saben, los pastores, uno hace de todo. Recoge la ofrenda, se la lleva. No, eso no la deja. Yo les decía que cuando principiamos la iglesia de Elim, de lo único que no hice yo fue de diaconisa. Todo. De todo. En cualquier profesión es lo mismo. Cuando se empieza, se hace de todo. Después ya tiene un empleado, y tiene secretaria, y tienes, bueno. Igual es en este caso. Bueno, sigamos. ¿Por qué tanta importancia a no confundir la predicación con la administración? En este verso dice, escojan gente de reputación para que trabajen administrando, y así podremos nosotros dedicarnos a orar, predicar y enseñar. Yo conozco ministros pastores, no en Guatemala, todavía esa epidemia no ha llegado aquí, o no ha llegado con la misma fuerza, que hacen de ambulancia para los miembros de la iglesia, hacen
de gestores de empleo, visas. Andan, en vez de andar con Biblia, andan con un montón de pasaportes. Todo el día. Y el resto van a visitar a los enfermos si les queda tiempo. Y después llegan al púlpito vacíos a predicar visas. ¿Qué le parece? O se pasan todo el día en administración. Administración, no ministración. Administrando. Que esto, que el otro, que lo demás. Y en la noche, vacíos al púlpito. ¿Qué van a dar? Esa iglesia se muere. Aunque sea un emporio de organización administrativa. Tendrá dinero, pero no tendrá avisos del cielo. Tendrá éxito en el crecimiento, sobre todo si son diligentes en ir a acarrear gente, para que les aporte. Van a ser un éxito. Van a llenar este local, el otro local, el otro local. Pero ¿será ese el orden que el Espíritu está dando? O mejor dicho, ¿será esa la orden que el Espíritu está dando? ¿Cuántos reconocen que el Espíritu está hablando aquí en el libro de los Hechos? ¿Sí? En lo escrito acá, pues. No lo que yo le diga, lo escrito acá. Entonces, si respetamos el capítulo 6 como una ordenanza del Espíritu para la iglesia que está desarrollando, oigamos. Que haya quienes con reconocidos ministerios de la palabra profundicen en su especialidad. Se mantengan tocando las puertas del cielo, oyendo, dialogando con el Espíritu, orando en el Espíritu. No todo el día, todo tiene su tiempo. Escudriñando la palabra, no solo leyéndola. Haciendo que la palabra sea viva en él. Por eso dijo alguien, esos predicadores que solo se preparan para ir a predicar, ni predicar pueden. El predicador debe prepararse él, que el Espíritu le predique a él, y luego él va a volcar el impacto de lo que le dio el Espíritu a la gente. Eso es. A quien no le impactó el Espíritu con la palabra, ¿a quién puede impactar con su palabra de él? A nadie. Pero ¿cómo puede ser eso? Dejándole tiempo al ministro del altar para que lo haga. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que muchos ni administran ni se dedican a la prioridad que les toca. Entonces ahí sí están de holgazanes, están viviendo de un pueblo que no les recibe nada. Y todo el tiempo los encuentra usted soñolientos, desvelados a saber por qué, y vacíos. Eso no es la normativa. Yo estoy hablando de dejar lo menos por lo mejor. Metido en el cielo. Que ya querría cualquier iglesia, hermano, tener ministros que cada vez que suben al púlpito, que están platicando la palabra, vienen con mensajes de arriba. Eso revoluciona a cualquiera. Aunque esto no sea lo popular. Si eso es lo que queremos es llenar iglesias, miremos qué medios, regalemos lapiceros, vamos, discos, desayuno. Yo no me estoy dirigiendo a ninguna entidad en particular, sino a todas. Si se reparte, yo estoy leyendo entre líneas, verso 4. Si se reparte el trabajo, podremos entonces los del altar dedicarnos
Mira la triada que pone esta versión. Orar en el Espíritu, predicar la palabra, es incentivar al pueblo con la palabra, y discipular, enseñar. Mientras tanto, los administradores se dedican a mantener al pueblo en condiciones de oír la palabra, atendidos, asistidos. No estamos diciendo que se desasista la iglesia, pero que no sea el pastor ¿cómo le llaman? El multiusos. Bueno, multiusos es lo mismo que mil usos. Que el pastor no sea el que llegue a orar por ti y te peine. Que el pastor no sea el que te haga los mandados. Pero que haya quien los haga, está bueno, si se puede conseguir. Si haya quien visite, está magnífico. Que haya quien atienda las necesidades personales de los hermanos, también maravilloso. Hay que quitar esa mala costumbre de las iglesias, de que tiene que ser el pastor el que lo hace todo. Y si no es el pastor, no hay bendición. Hermano, ya oraron por mí, pero yo quiero que usted ore por mí. Pero ya como que hubiera oraciones muy especiales por causa del ministro, nada más. Es peligroso, hermano, peligroso. Si el pastor no lo hace, mejor que no lo haga nadie. No. Entonces, ¿para qué los otros miembros? Ojalá me esté explicando. Entonces, note otro detalle. Ya hablamos de las dos prioridades: altar y administración. Sin lo cual no hay una iglesia bien organizada. La otra, la elección de los que van a organizar la iglesia administrándola. Hay mucha polémica en esto, pero lo que estamos bajo las órdenes de la palabra. Lo que dice la palabra, punto. La palabra dice que entonces busquen dentro de la congregación que se está formando personas de fe, llenas del Espíritu y de buen testimonio, que lo hagan. Pero no es usted que es de buen testimonio, usted venga, no, que los propongan, pero mediante una plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Llenarán los requisitos, vamos a ver, buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de fe, muy bien, está. Entonces ya se presentó el número. Ahora ya tenemos, solo dentro de estos se puede elegir a los que van a administrar. Diáconos, diaconisas, secretarios, secretarias, tesoreros, todo lo que sea administración. Fíjese bien, hermano. No eran servidores de mesa los que estaban eligiendo. Eran los que iban a dirigir las provisiones. Aparte son los que se van a encargar de ejecutar las órdenes. Son dirigentes. Son diáconos que más tarde van a ser pastores del altar. Un Esteban que fue escogido entre los que dirigían la administración de la iglesia y era un tremendo evangelista. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces presentaban la plataforma ¿a quiénes? A los apóstoles. Pero es que ahora no hay. ¿No hay qué? ¿No hay a quién escoger o no hay apóstoles? Debieran las iglesias, y va a llegar a eso, tener áreas apostolares, dirigentes. Se hacen necesario, indispensable, la supervisión. Eso lo vimos ayer allá en la reunión, el martes. Se hace necesaria la supervisión apostolar o por delegados. O sea, no debe haber en la iglesia de Cristo que temprano van a aparecer las lacras por eso.
De ahí vienen muchas divisiones, de ahí vienen muchos engreimientos, de ahí viene mucho incienso, de ahí viene ídolos, de ahí viene mucho. No solo es la única causa, pero es una de las grandes causas. Al no dejarse supervisar, dan la impresión de que algo esconden o que quieren volar solos. Yo estoy hablando en general. No va a creer que me pasó algo por ahí, no. Ha pasado mucho, pero eso es resultado de eso. Vamos a ver. Entonces, eligieron 7 personajes escogidos. Fíjense que no era por votación. Era estudiándole su currículum. ¿Lo nota? Por favor, dígame, no me veo muy serio. ¿Sí? Es que como hay muchos que no son pastores, pero los pastores están más serios que ustedes. Entonces hay que escoger. No, dice el pastor que me va a poner de no sé qué, aunque sea de pastor adjunto. No es así. Deben escogerse plataformas por currículum, según la escritura, no según deducciones ni libritos que anden por ahí. Y presentar esto a los dirigentes, conocidos y reconocidos, sean los presbíteros, los ancianos o los apóstoles, si hay ahí a la mano, y debe haber. Bueno, entonces, después de, vamos a ver, ya me perdí aquí, ya presentados, yo creo que ya me adelanté aquí mucho. Eligieron a Esteban, y ahí dan los nombres. Presentaron entonces a estos 7 ante los apóstoles. Quienes oraron por ellos, les bendijeron poniéndoles las manos encima. Muy bien. ¿Se hace eso hoy? ¿O se nombran así nomás? Es una anomalía. Y más adelante dice, debemos, dice la escritura, probar al diácono y si es irreprensible, que funcione. Con el diaconado, hermano. Ahora, ¿cómo será con el pastorado? Hay quien dice, no, es que si examinan a cada pastor, ninguno podría ser pastor. Pues realmente quedarían muy pocos, ¿no? Porque irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, que enseñen bien la palabra, que sean aptos para, que sean mansos, a llenar todo el registro, sí. Ahorita están renunciando todos. Para volverlos a poner porque no hay más. Bueno. Con esto quiero decir que miren todo por qué la iglesia al principio que estaba creciendo funcionaba tan bien, hermano. Por ahí me contaron, no sé si es cierto, que la fama que tienen ciertos carros automóviles europeos es maravillosa, no quiero decir la marca, para no hacerle propaganda. Pero dice que cuando los ensamblan en Latinoamérica, no quiere decir los lugares, se deprecian de una manera tan terrible, porque solo en donde la mano de obra es calificada, hacen bien las cosas. Pero ahora que estuve por algún lugar por allá afuera, una camioneta nueva que compró un hermano pastor, exhibiéndola andaba con todo. Era necesaria la camioneta, de una vuelta así y se fue la portezuela para afuera. Por poco mata a los que estaban enfrente. ¡Nueva! Le dijeron que esa fue ensamblada en no sé dónde. Entonces quiere decir que la consistencia del auto depende de quién lo ensambla.
Yo iba a decir algo más. Esa marca de esos carros, de esos autos, se dice, ¿de dónde lo ensamblaron? Eso fue hecho ahí, acá, acá, acá. Ah, no, no. Ah, pero es que el otro le cuesta más. Ah, pero de ese quiero. Porque o dejan un tornillo flojo o no se lo ponen. Porque llegó Bolo. Ah, la iglesia está funcionando, no hay diácono. Ah, no importa. Llegó Bolo, el pastor. Bueno. Bueno, entonces no podemos desestimar tuercas, ensambles, detalles. Claro, no es tan importante como un pistón, la tuerca. Pero el pistón sin tuerca creo que se va también. No es tan importante la uña del pie como el ojo. Pero ¿qué hace usted sin uñas ahí? Camina como chancha. No, los pastores también se hacen bromas. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces ahora note usted que las prioridades que estamos viendo son absolutamente indispensables, aún en los detalles meticulosos. Una iglesia que no se organiza bajo el cuidado y guianza del Espíritu y sus coyunturas, no puede ser normal, hermano. Sería como decir, es normal ese carro sin ruedas, es normal ese carro sin llantas, es normal ese carro sin luces. Con tal que camine, dijeron por aquí, bueno, no tanto. Si solo es caminar. Muy bien, vamos a saltar a más adelante. La iglesia, al desarrollarse, necesita irse fuera de sus cuatro paredes. El problema radica, hermano, que cuando nosotros creemos que la función de la iglesia es solamente que el pueblo se goce las borracheras del Espíritu en el aposento alto, que son legítimas, legítimas. Se necesita que Dios emplee algo fuerte para sacar a la iglesia de ese estado. Porque ¿quién quiere abandonar el estado confortable de dones, misterios, milagros, prodigios, borracheras, que se nos ha olvidado si tienen familia o no? Ok. Que son legítimas, momentáneas. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando eso se quiere hacer deliberadamente, general y permanente? Bueno, usted vería normal a un hijo, a un niño que se está desarrollando, si todo el tiempo no quiere comer. No. O si todo el tiempo quiere estarse riendo, por ejemplo. O si todo el tiempo quiere ver solo visiones. No, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo tiene su lugar. Pero yo voy a algo más. ¿Por qué el Señor, en la iglesia creciente del principio, repito, la iglesia del libro de los Hechos no es modelo más que de desarrollo? Porque si usted toma una sección de los Hechos, yo voy a hacer así, como dice esta página, pero usted ya está en otra edad mayor, se sale del marco. Por eso le decía que ya no funcionan las comunidades de convivencia. Si todo el tiempo vamos a estar nosotros en reuniones de casa, discipulando y enseñando la palabra y gozándonos, y no se hace el resto de las funciones, adorar juntos, alabar juntos,
tomar parte en las actividades de la iglesia en general, sería un contrasentido. La iglesia primitiva hacía todo eso. Iba por las casas, se reunían juntos en el templo, compartían los alimentos, etcétera. Eso ya creo que ya lo hemos visto. Pero quiero ir al punto siguiente. Había que sacar esa iglesia de su ensimismamiento espectacular, pero cerrado. El Señor no dijo que esperaran en el aposento alto hasta que les llegara una invitación en cartulina dorada. Lo que hizo fue, permitió que los persiguieran. Y estalló la iglesia de Jerusalén. Y allá fue a parar Felipe a Samaria. Felipe, cuando sintió, hasta sin equipaje, estaba en Samaria. Lo que Dios quería en el trasfondo de toda la historia, pues, lo que Dios quería era llevar el evangelio a la raza híbrida, mixta, entre judíos y gentiles, que eran los samaritanos. Eso era prohibido para la ley, es decir, para los pactos anteriores al pacto nuevo. Felipe jamás hubiera ido, aunque lo hubieran invitado 20 veces. Dios lo mandó, pero lo mandó de una manera que no querría que a ninguno nos mandara así, perseguido. Y fue a parar a Samaria. Déjenme nada más decir eso. Y estando en Samaria, se encontró Felipe con que era un evangelista. Él era un administrador. Él no era evangelista en la iglesia. Él era uno que estaba dedicado a la administración. Era uno de los 7 diáconos. Pero cuando él se encontró en Samaria y empezó a predicar, vio que era evangelista. Tremendo. En Sudamérica resultó un diácono, por cierto, diácono, que siempre estaba en la puerta cuidando la iglesia pequeña. Con su Biblia, jamás había predicado. Y ahí estaba siempre oyendo la palabra y ayudando a los hermanos y pasen adelante y muy buenos días y no sé qué. Y de repente no llegó el predicador. Y como él era el que siempre estaba ahí en la puerta y siempre viendo algo que tenía que haber aprendido, lo llamaron. No, venga, usted predique. Y se sube, hermano. Y él dice que no pudo predicar, no sabe ni qué dijo. Porque no sabía cómo organizar el sermón, no se había preparado. Bueno, lo agarraron de sorpresa. Y se vino la gloria de Dios. Y es uno de los evangelistas de fama mundial ahora. Con esto quiero decir que cuando dejamos que Dios en nuestra organización nos dirija, van a haber cosas maravillosas. De ninguna manera podemos aceptar que se nieguen. Y ese es mi deber, decirlo. Yo no podría, no soy el dueño, yo no puedo negar estas cosas. Pero tampoco puedo dejar de decir los peligros que conlleva. ¿Qué peligros? Que cuando la exuberancia de los dones, la exuberancia del impacto del Espíritu lleva a esas evidencias irrefutables de la iglesia, es cuando más urge la organización que el Espíritu ha hecho para que intervengan en poner equilibrio, poner dique. Yo he visto centenares, no exagero, centenares de avivamientos espectaculares que se han anulado y han caído en desgracia total, habiendo estado Dios.
por no tener una organización espiritual madura, que no equilibró a tiempo. Entonces se dedicaron a ahora que lo haga todo el espíritu, y ¡ay, vámonos! Y resultaron unas cosas tan horrorosas que mejor así que no llueva, hermanos. Bueno, quiero terminar diciendo que yo no estoy negando nada, pero óigame bien. Cuando la iglesia de Corinto recibió el impacto del Espíritu, eran paganazos. Pero cuando se convirtieron y entró el don del Espíritu con los dones y los repartió por todos lados. ¡Qué iglesia, hermano! Todo el mundo profetizaba, todo el mundo tenía impactos, todo el mundo se mantenía en borracheras del Espíritu. Y llegó Pablo, él fundó la iglesia, pero llegó Pablo y vio aquello y dijo, ¿qué pasa? Entonces, vamos a poner turnos. Este es un desorden, no se puede arreglar un culto así. Vamos a ver, eso es del diablo lo que está allá, lo que está acá. Póngale manos. Y les ponía, el enemigo. ¿Qué es esto? Yo lo estoy dramatizando. En cualquier reunión de la iglesia de Cristo existe el peligro de las visitas de espíritus inmundos y demonios, por no decir el diablo. Entonces tiene que haber una madurez para discernir lo que está pasando. Esto es más importante que lo que voy a decir. Fíjense, lo que establecía en esta semana es, no discutamos si hay necesidad o no, o si la iglesia tiene o no señales sobrenaturales. Eso debe tenerlas. Eso no se discute. Yo sé que hay quienes lo pueden negar. No, eso no es necesario. No, la iglesia normal es una iglesia correcta, no se sabe si están dormidos o despiertos. Tiesos ahí como, no, eso no es normal. Eso sería como pedirle a un niño que se esté quieto todo el día, ¿verdad? Lo más importante es que haya quienes en esas reuniones entiendan qué espíritus operan y de dónde vienen los carismas. Yo usé la cita, ojalá la tenga alguien por ahí. No comáis de las cosas más santas si no hay sacerdote con Urim y Tumim. Lo interpreto. No hagan reuniones con carismas en libertad absoluta si no hay quien discierna. Esdras 2:63. Leámoslo. Esdras 10 o 2, ¿verdad? Léanlo, hermano, porque es muy importante. El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más sagradas hasta que hubiese sacerdote para usar el Urim y Tumim. Oigan eso, hermano. Esa es una cita maravillosa. Solo déjenme un minuto que ya se me acabó el tiempo para aclararlo. Las reuniones donde haya solo neófitos, o donde haya gente inmadura, o donde no haya sacerdote responsable, no debemos autorizarlas. Bajo la pena y peligro de que aquello se convierta en un cáncer nocivo. Vamos a ver, ¿por qué no? Porque si no hay sacerdote que tenga Urim y Tumim, se va a dar por verdad de Dios una mentira del diablo. ¿Por qué cree usted, hermano? Por favor. ¿Por qué cree usted que Dios manda, ordena
juzgar aún las profecías que digan que son de Dios. ¿Y por qué cree usted que manda que los profetas juzguen profetas? Si son infalibles los profetas, si todo es verdadero, si es verdad tanta belleza, ¿por qué hay que analizar con Urim y Tumim? Sencillamente, la respuesta es porque hay posibilidad de que se esté dando gato por liebre. Bueno, dirá usted, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Si Dios va a hablar, ¿por qué no habla Él claro? Eso me pregunto yo también. Pero óigame, nos prueba si queremos seguir su orden. No caminen a sus propias expensas. No le den oído a todo. O si van a oír todo, escojan con discernimiento lo que es de Dios. Delicado. La parte más importante de toda la mañana es esto. Esto último. Por eso los dones llegan al individuo de la iglesia para que funcionen en la edificación de la iglesia. No en la edificación de una comunidad de X, Y o Z. No. La iglesia. Porque la iglesia tiene los sentidos, debe tenerlos, para analizar las situaciones más allá de lo natural. Y solo oiga esta verdad bíblica, y solo, exclusivamente, el espiritual puede juzgarlo. No el instruido, no el inteligente que no sea espiritual, no el intelectual, no el profesional, no. El espiritual. Ese va, ¿por qué? Porque se va a discernir. Entonces, para su propia seguridad, póngase el cinturón donde hay borrasca. ¿Sabe por qué? Por su propia seguridad, porque a usted le gustaría saber si aquello es verdadero, realmente o falso. Y no lo va a saber solo. Lástima que se nos agotó el tiempo ya. Bueno, pongamos equilibrio. No vaya a salir usted de aquí, entonces yo por eso no quiero dones, por eso yo no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy más confundido que como entré. Momento. Hay carismas en la iglesia. Debe haberlos. Hay milagros. Hay expresiones que no son naturales para la gente. Hay gozo que puede ser expresado ahí, en el momento de las devociones. Porque no se va a empezar usted a expresar su gozo cuando están predicando. El predicador está ahí y usted, Pero, ¿será prohibido expresar el gozo? No tendremos que hacer como especie de turnos, pero tampoco manipular. ¿Cómo sería manipular? Que si usted no hace esto o aquello, no tiene el espíritu. O no está funcionando el espíritu. Si usted está así, tal vez gozándose el impacto de la palabra, y no mueve ni una pestaña, usted no tiene impacto. ¿Cómo que no? A lo mejor tiene más impacto que el que tiene 2 horas de estar bailando. O puede ser que tiene impacto el que tiene 2 horas de estar bailando y el otro no tenga impacto. No estamos diciendo quién tiene impacto. Debe discernirse. Porque hay payasos
locos, imitadores, engañadores, de todo hay, hermano. Miren la sorpresa que me veí una vez, y con eso cierro. No importa que algunos salgan confundidos, vengan a desconfundirse la próxima. Le pregunté a una hermana, cuando están en esos hervores, aquí han habido hervores tremendos, hasta 500 gentes botadas en el piso. Hermana, porque noté algo sospechoso. ¿Por qué usted se desvaneció, verdad? Sí. No me toque, me dijo, porque estoy en el Espíritu. Fíjese, hermano, que cuando yo le examiné el caso, le dije, no, yo sé que hay caídas de Dios. Y usted está en un éxtasis. Y que Dios la bendiga. En las primeras evidencias que tuvimos nosotros, porque después ya nos acostumbramos a verlas. Y entonces, desafortunadamente, y quizá afortunadamente, porque el Señor me lo permitió, encontré que esta persona, noté que la persona que estaba ministrando iba a orar por ella. Y cuando iba a orar por ella, se fue para atrás, pero yo noté que estaba calculando dónde caer. Entonces yo dije, eso fue una apreciación de mi ojo. Esa caída. Al examinar el caso decía, resultó que le dije, mire, ¿usted por qué se desvaneció? Estaba examinando el caso. Mire, me dijo, le voy a decir la verdad. Ya le había pasado el éxtasis a todo eso, ¿verdad? Mire, me dijo, es que yo vengo de una iglesia, me dijo, donde el pastor ora por nosotros. Y es mejor si esto lo vamos a quitar del cassette. No van a creer que así son todos los pastores. Aunque no controladas por uno. Porque si no, no sería borrachera. Si la borrachera del borracho es controlada por él, entonces no está tan borracho. Si ya no se las controla él, ya la cosa pasó al vino o al trago, ¿eh? Pero sí puede haber quien lo controle. Al borracho no, porque eso es causa disolución, pero al que cae en la borrachera del espíritu es controlable por los espíritus de Dios, por los ministerios. Me dijo una persona llevando una maceta en la mano que se la iba a poner de sombrero a alguien por ahí. En esos momentos difíciles, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Bueno, la controlaron ahí. Es que no me puedo controlar, el espíritu me ha tomado. Tenía razón, solo que había que averiguar qué espíritu. Le estoy contando estos extremos para que no sea usted tan ingenuo como para no clamar por la madurez de equilibrio, y que no sea tan necio nadie para negar los dones del Espíritu Santo funcionando en la vida diaria de la iglesia. Finalizo con esto. Un pastor me dijo, pastor de una iglesia tradicional pentecostal, yo no estoy de acuerdo con los dones que se ven aquí, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No cree usted en los dones? ¿Cómo no? Me dijo. Aquí están, me dijo. Capítulo 12 de los Hechos, o de Corintios. Así le dije, ahí están. Pero si los cree usted los ha visto afuera del capítulo, ¿los ha visto? No. ¿Será solo para leerlos? ¿Los dones del Espíritu carismáticos? ¿Será solo para leerlos? ¿Qué me contesta usted? Contésteme, hermano. ¿Para qué son? ¿Y quién va a poner ese programa? ¿Quién lo va a hacer? De acuerdo. Pero si alguien viene y le dice, ahora a caer, ahora a reír, ahora a llorar, en eso no creo yo.
Levante la mano el que crea y de una vez lo sacamos en peso. Muy bien, como creo que las preguntas me van a acribillar ahora, dejamos tiempo a las preguntas. Hágalas con libertad, si lo que no tiene es claridad en lo que expuse. No lo vamos a tomar como que se está oponiendo a los dones, si usted quiere preguntar algo. Porque es que se trata de aclarar, ¿no? Tal vez usted tiene experiencias negativas peores que las que yo le estoy contando. O positivas. Vamos a ver dónde viene la primera pregunta. Amén. Hermano Otto, Dios le ¿Dónde? bendiga. Hermano Otto, Dios le bendiga. Una pregunta. Si llaman a alguien que no tiene el llamado de parte de Dios, ¿qué puede suceder con esta persona? Yo creo que no va a funcionar bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener una persona al ser llamado? O no por su currículo, pues, sino que... No, mira, la pregunta es muy amplia como para contestarla corta, pero no puedo hacerlo mucho, muy extensa. El asunto es que el criterio ministerial en el espíritu puede calcular un currículum en unos cuantas palabras de conversación, en esto, no que tengan que analizarlo mucho tiempo, o puede ser que lo analicen. Pero los requisitos son muchos y muy variados. No podríamos dar una lista de requisitos, pero se tienen que llenar ciertos aspectos para que funcione. Como una pieza tiene que estar adecuada para el lugar y el momento en donde va a funcionar. Pero no quiere decir eso que la garantía sea absoluta en cuanto al que instaló. Vamos a ver. Me decía una persona por escrito de fuera del país: hermano, había un ministro que usted avaló como profeta y también me ministró a mí, dijo él, y acertaba en muchas cosas conmigo, dice él, y le confirmó doctrina a usted. Ahora se sabe que anda mal, me dijo. Mire la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando no funciona? Entonces yo le estoy por contestar, no sé si ya enviaron el fax, pero le vamos a contestar. Nosotros podemos instalar por criterio ministerial en el espíritu, ojalá sea en el espíritu, a una persona, porque consideramos el resumen que su currículum se adapta más o menos, pues, porque no es por prebendas. Entonces lo coloca uno. Entonces lo que voy a contestar es: si ese se desvía después, si ese después es vaso que use un espíritu inmundo, no quiere decir que antes no tuvo verdades que comunicar. Que Pedro haya dicho que Cristo no fuera a la cruz, no fue de Dios, fue del diablo. Pero momentos antes o días antes había dicho de parte de Dios, por el Espíritu, que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Como digo, como lo usó el enemigo en esta ocasión, ¿eso anula toda la experiencia de Pedro? No. Ahí está la cosa. Que Dios haya puesto a Luzbel, ya es culpa de Luzbel hacerse diablo. Ya no le vamos a decir, ¿y cómo Dios, sabiendo que se iba a hacer diablo, lo puso de Luzbel? Porque funcionó mientras él fue fiel. Guardó los secretos de Dios. Después desbarró. Perdió la pista. Así que es muy delicado eso. Amén. Hermano apóstol, en el pasado, cuando la gloria del templo, la gloria llenó el templo, sabemos de que los turnos se perdieron en el orden del servicio de aquella actividad. Obviamente nosotros esperamos hoy una llenura o un mejor vino en este último tiempo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos establecidos
pues ciertos turnos en el desarrollo de un culto. Yo quisiera preguntarle, hermano apóstol, de acuerdo a lo que nosotros esperamos, ¿qué es lo que nosotros podríamos parametrizar en un momento dado? Es decir, ¿podría darse solo alabanza por lo fuerte que estuviera el ambiente? ¿O de qué forma es que se espera que...? Yo creo que no podemos caer en ninguno de dos extremos. Ni un libertinaje de tiempo y de momento, porque entonces hay un desorden, no habría para qué poner turnos, ni en turnos estereotipados, rigurosos, como que fuera un orden inspirado, que si no está en los turnos estos, ya lo demás ya no debe darse lugar porque es del diablo. No, porque desorganiza el culto. Es que no se le daría lugar en otro momento. Si el ambiente es en la hora pico, como llaman ahora la circulación, hay que dejar que se pierdan turnos, porque no se puede impedir. En el templo, como lo que se está citando, no se pudo impedir que se perdieran los turnos que tenían, pero luego los volvieron a retomar. No fue que todo el tiempo no había turnos. Entonces deben haber momentos en que hay un estallido que se va a comprender, hermano, que es un momento de éxtasis, de disfrute y de lo que sea. Ahí puede haber de todo, siempre que haya sacerdotes con urín y tumín. Porque no, desafortunadamente, las expresiones no tienen rótulo, ¿verdad? Este es de Dios, este es del diablo. Me parece que el tema es bastante duro, difícil, necesario. ¿Cuántos creen que es necesario tocar esto? ¿De veras? ¿Le interesa el tema? A ver, levante la mano. Vaya, porque si no cambiamos de tema. ¿Otra pregunta? Gloria a Dios. Aló. Hermano Otto, buenos días, el Señor me lo bendiga. Una pregunta que hay aquí es, ¿qué tanto se debe tomar las habilidades humanas para elegir ayudas administrativas? Sí se deben tomar en cuenta porque las habilidades humanas, la inteligencia, no necesariamente tiene que ser del diablo. Y una persona hábil en el mundo de los negocios, no vamos a poner de contador a alguien que no sabe sumar, multiplicar ni dividir. Pero eso no quiere decir que ese ya sea espiritual por eso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las habilidades, pero dentro de la sujeción al espíritu. No por las habilidades haberlo tomado, pero no descartando las habilidades. No sé si habrá otra respuesta mejor a eso, pero tal vez la idea, la pregunta va dirigida. No deben poner a profesionales, a habilidosos. No. No está prohibido que se les ponga. Se les va a sacar más provecho a ellos en su lugar que les toca, que a otros en su lugar que les toque, siempre que ambos estén en el espíritu. Un profesional en el espíritu va a ser valioso para ciertas misiones. Una persona sencilla va a ser muy valiosa, tan valiosa como aquel, pero en otras funciones. Y eso hay que utilizarlo. Cuando el Señor quería un super sabio en el apostolado, no lo escogió entre los 12, lo llamó aparte y escogió al más sabio de todos los apóstoles, a Pablo, porque tenía que hablar con reyes, con esto, aprovechando las habilidades de Pablo, pero en el espíritu. Hay otra pregunta, hermano. Dice, cuando se habla al oído a una persona y se está profetizando, y se le está profetizando, y esto se hace siempre, ¿no será que se le está obligando a que la persona haga lo que se le pide al oído? Esas profecías privadas, esas aportaciones privadas en la comunidad, a la vista de la comunidad, podrían ser viables, claro. El profeta puede hablarle al
a la persona porque es un mensaje particular. Pero yo diría que los profetas deben estar supervisados por esa comunidad de tal manera que sea un profeta de confianza, que comunique sus apreciaciones que da al ministro de Urim y Tumim. Porque a saber qué le está diciendo, a lo mejor le está sacando trato. Yo he visto mucho de eso. Por ejemplo, mire qué filo de navaja es esto. Por ejemplo, ¿quién cree que el Espíritu pueda decir, mira, tú te vas a casar con fulano? A una persona con fulano, ese va a ser tu esposo. ¿Usted cree que el Espíritu lo puede hacer, no? Claro que sí, claro que sí. Y esta persona va y le dice a esta otra eso. Y van a haber confirmaciones y va a haber una serie de cosas. Eso tenemos que saber, que esas sobrenaturalidades pasan. No todos los casamientos son así, ¿verdad? Ahora bien, ¿pero qué pasaría si ese mensaje no es de Dios? Solo discerniéndolo. Yo tuve ya la experiencia, a mí me han pasado de todo, hermano. Yo tuve la experiencia de una persona que fue usada por el Señor mucho tiempo y después hacía parejas a su antojo. Y va de fabricar matrimonios desgraciados, desdichados. Y hasta por teléfono. Entonces, como ya la habían cogido de vidente, la llamaban por teléfono. Mira, hermana, ¿qué dice usted? Me dice que mi enamorado es fulano. ¿Qué dice usted? Así les profetizaba por teléfono. Y los estrellaba. Pero sin negar que existe la posibilidad que el Espíritu haga eso por medio de vasos adecuados. Pero solo soltarlo así, yo no me puedo comprometer a decir que todo lo que le vayan a decir a usted, sin previo chequeo o como sea de Dios. No sé cómo lo va a tomar usted. ¿Irá a creer todavía en las profecías? ¿O ya no? Vamos a ver que en las manos de los que todavía creen que hay profecías. Vaya, ya me deja tranquilo. ¿Qué representa el Urim y Tumim? El Urim y el Tumim es saber el sí o el no de Dios en lo que estamos consultando. Saber que si eso es así o no, de parte del Señor. Porque el Urim y el Tumim era una piedra, me parece verde y roja. De ahí sacarían los semáforos, no. Solo falta la María. Verde y roja. Consultaban algo verde, así. Consultaban algo rojo, no. Entonces, es una figura para decir que debe preguntarse a Dios si hay vía para eso que está hablando. Que está hablando fulano. Hermano, así como en el caso de Pedro, no necesariamente una persona que está profetizando que no es de Dios está mal o no es del Señor. Pero si repetidas veces lo hace, ¿qué debe hacer uno? Si repetidamente lo hace mal, sí. O sea, si uno discierne que no es una profecía del Señor, no queriendo herir su conciencia, pero... Bueno, es muy difícil así nomás la pregunta, porque si la persona dice no le conviene, dice, eso está en la carne. O si le conviene, dice, eso está en el espíritu. ¿Quién va a juzgar? Por eso. Tú estás diciendo que tú recibes, digamos, la profecía y la juzgas tú. Que, digamos, ya sea en el culto o en un discipulado, digamos, una persona... Insiste en equivocarse. Exacto, o sea, como que discerniéndolo, no creería uno que es del espíritu, sino que ella se ha acostumbrado a hacerlo y lo hace. Entonces, no queriendo herir su conciencia, ¿se le debe llamar aparte o se debe cortar la profecía? Bueno, si es dirigente el que está hablando, que está dirigiendo los dones, que está
en ministerio reconocido en la iglesia, podría intervenir, si no es de comunicarlo a los que están en condiciones directrices de intervenir. Es decir, no cualquiera puede pararse y sale corriendo para allá y le pone la mano a alguien. Usted está profetizando la carne, cállese. Tiene que ser una persona reconocida. Porque puede que alguien esté discerniendo bien o mal, pero si ya en conjunto se analiza, avisar y todo, consenso, la repetición de las equivocaciones, etcétera, entonces se llega a una conclusión mucho más justa. Hermano Otto, en una oportunidad usted nos explicó sobre cuando Satán en el libro de Job se metió entre los hijos de Dios y solo Dios lo pudo discernir. ¿Nos podría aclarar un poco eso como figura para este tipo de cosas? En alguna parte leí la luz de que Luzbel era el fiscal de las cortes celestiales. Oiga bien, no el acusador satánico, sino el fiscal, el que ponía los contras a los que Dios estaba seleccionando, eligiendo. Y que cuando, dice esa luz de esa Biblia, que cuando Luzbel, no, cuando en nuestras Biblias dice Satán, iba en el desfile de los ángeles, los hijos de Dios, dice que iba todavía como fiscal. No iba como Satán, sino como Luzbel. Por eso iba ahí. La otra explicación es la que el hermano está pidiendo, que era uno de los, como era fiscal, y después cayó a ser acusador, enemigo. Entonces quiso entrar, ya destituido del puesto de fiscal, quiso entrar otra vez a las cortes. Pero no discernieron los que lo vieron venir, sino Dios. Lo paró. ¿A dónde vas? Satán. ¿Entiende? Esa habilidad es la que el Señor quisiera que nosotros tuviéramos. Lo que tú mencionabas. Poder uno discernir si aquello es de Dios o no. Porque si no, hermano, no habría necesidad de equipos concertados para distinguir las cosas. Juzgar los profetas, juzguen a los profetas. No un profeta a otro profeta. Que haya consenso. Yo me recuerdo, hermano, que cuando empezaron los dones acá, había cosas fuera de orden. Me decían, mire, pare a esa, pare a aquella otra. Y yo era el que tenía que hacerlo. Entonces decía yo prefiero que haya un poco de libertad a parar lo que viene de Dios. Aunque se cuelen ahí los mensajes que no vienen de Dios, vamos a ver cómo los analizamos. Pero recuerden ustedes que hay cosas que son obvias. Por ejemplo, una que estaba continuamente equivocándose, varias veces se había equivocado y chocaban sus profecías. Yo quería pararla. Ya me habían llegado 40,000 mensajes que la parara. Yo no quería. Porque dije, no estoy seguro. En eso, dijo una profecía después de varias equivocaciones. Una muy evidente. Así dice el Señor. No entrarán en la tierra prometida, sino solo Josué, Caleb y Nun. Como yo sabía que decía Josué y Caleb, hijo de Nun, pero ella le echó que también el otro tercero había entrado. Hablando de parte del Espíritu. Ahí sí dije, ahora sí. Se va con Nun. Por el equívoco evidente. Pero cuando no es evidente, cuando por días enteros le profetizaban a Pablo, siervos del Dios Altísimo, que enseñan el camino de la verdad. ¿Quién podía decir que eso estaba malo?
Hasta que Pablo a los días discernió. Dijo, eso está muy bonito, pero no en boca del diablo. ¡Diablo, fuera! O sea que el enemigo puede decir verdades para ganarte el oído. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Aquí atrás, hermano. Hermano, aunque nosotros tenemos algún tiempo de estar ya en el ejercicio de los dones en nuestras congregaciones, eso no implica que nosotros no necesitemos instrucción de parte suya, porque no somos diestros en la materia. Y creo que el tema de hoy ha sido muy, muy especial. A mí me ha preocupado sobremanera grande precisamente los momentos de las manifestaciones del Espíritu en lo personal, porque he notado de algunas personas, como usted nos lo decía anteriormente, que pueden mezclar sus sentimientos en las aportaciones o en las profecías. Y podría ser que uno que llegó triste, uno que necesita ser consolado, uno que está atribulado, acongojado o con mucho gozo, pueda hacer de ese momento que él está viviendo, sacar un mensaje o una profecía y lanzarla a toda la congregación. O podría ser aprovecharse de los momentos de gloria que se están viviendo, o momentos a veces difíciles en los cultos, y que esta persona pueda decir que no hay libertad porque el enemigo está oprimiendo, pero eso no es de Dios, sino que eso es lo que él se está imaginando, lo que él está suponiendo. Está oprimido él. Sí, entonces considero, hermano, que estas son cosas demasiado delicadas. Y la otra, cuando usted hablaba de personas que pueden sacar beneficio de aportaciones personales, especialmente de momentos así en privado, como el caso de unas personas que el Señor usa tremendamente, pero llegaban a profetizarle a un hermano que estaba grave en su lecho, y que ellos le decían, y todas coincidían en decir que el Señor lo había dicho que lo sanaba, que lo iba a levantar. A los pocos días esta persona falleció. Entonces provocó una confusión, pero yo entendía que era porque las personas que profetizaban estaban recibiendo beneficio económico del que estaba en la cama. Gracias, hermano. Yo he visto gente que usa oraciones, profecías para prestar dinero y para estafar. No se asuste nadie. Estamos señalando lo negativo. Claro, si hay negativo, tiene que haber positivo, ¿no? Dios puede hablar por medio del Espíritu a través de una persona, pero debemos ser cautos para no solo todo lo que hemos dicho, sino nosotros mismos, que tenemos el Espíritu Santo, vamos a sentir algo, pero si no somos capaces de sacar una conclusión, recurrir a las personas que conocen del medio y salir adelante. Porque mire, hermano, se ven cosas terribles que el enemigo usa personas de él, que alguna vez fueron de Dios, hasta para enamorar. Una persona una vez le dijo a alguien, el Señor me muestra, y eso es absolutamente verídico, hermano, no estoy inventando anécdotas. Le puso las manos y le dijo, era la primera vez que llegaba a esa iglesia, esa persona, y le dijo, usted, el Señor me está indicando que se va a casar, no desespere, usted se va a casar. Y yo hasta en la cabeza tengo el nombre de la persona con la que se va a casar, así dice el Señor. Y se vio, y se fue, y siguió. Y la persona se acercó conmigo después, me dijo, fíjese que me profetizaron esto y eso, porque ella fue la que me lo dijo, pero resulta que yo ya soy casada. Se descubrió la patraña, ¿no? Que si no hubiera sido casada, la deja encampanillada, ¿verdad? O sea, pues, hay de todo. Hermanos, aprovecho este segundo para ratificar. Debemos dar libertad a los dones. Si no, los dones no van a aflorar. Pero para que haya automóvil veloz, tienen que haber frenos efectivos. No se vaya a ir usted solo con los frenos, porque va a perder el auto.
váyase con un auto veloz y llévese los frenos. Porque solo es por su propia seguridad, como dicen en los aviones. Póngase el cinturón por su propia seguridad. Por su propia seguridad. El avión por el bueno. Pero le dicen que no, porque uno dice uno, por su propia seguridad, así dice uno. ¿Verdad? Pero aquí sí es verdad, hermano, por su propia seguridad, póngase alerta. Esté usted con las antenas de vinil listas. Porque Dios vivo, diablo vivo. ¿Querías decir? Si todavía no se han terminado las preguntas. Ya van a terminar. Disculpe, doctor, quiero aportar una cosa muy impresionante. Dice, en cuanto a toda esa distorsión de dones, pero peligrosos, ¿verdad? Dice un verso aquí: maldito el que recibe don para herir de muerte al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, estás acentuando lo negativo. Exacto, en lo negativo, la parte negativa, ¿verdad? Pero no solo lo negativo. Ajá. Estamos poniendo lo positivo. Ajá. O hay alguien que crea que no estamos poniendo lo positivo. Deben haber dones. Yo lo que asevero es que no se le debe obligar a nadie a que se ría si no tiene gozo. Pero decir como doctrina que hay que reírse en el culto para que esté evidente el espíritu, eso no lo creo. Eso no lo creo. Eso no lo creo. Como decir que solo cuando se está carcajeando usted tiene gozo. Hay quienes tienen gozo y no se carcajean. Doctor, otro aspecto muy importante que yo veo aquí es que a veces la rebeldía siempre busca tal vez motivo. Exacto. Fíjese que dice aquí: viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Pero luego dice: el profeta cuando fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañate al profeta. Eso significa entonces que cuando alguien busca una salida, un consejo, pero con su corazón no sincero, Dios puede hablar. Permitir que le llegue lo que Él quiere. Ajá, ajá. Bueno, solo estamos acentuando los peligros de libertinaje donde hay profusión de dones legítimos. La iglesia de Corinto tenía dones legítimos, los ordenaron, los organizaron, pero seguramente encontraron dones falsos. Como en cualquier iglesia puede suceder. ¿Alguna otra pregunta? Porque el tema está caliente. Hermano Otto, aquí hay una que dice, Dios lo bendiga, esta administración y postulación de personas llenas del Espíritu Santo continuará con el cuerpo que se quede en la tribulación, con el cuerpo de Cristo que se quede en la tribulación. La organización siempre seguirá siendo mientras haya necesidad de vestir un organismo. El Espíritu seguirá vistiendo adecuadamente cada época. Ahí hay una mano hasta atrás. ¿Dónde está la mano? Acá en medio. Tal vez una. Hermano, estaba pensando, tenía ahí una inquietud, hermano. Cuando hay avivamientos, generalmente pensamos solo del lado de la luz, que se van a ver las manifestaciones del Espíritu Santo, pero yo creo también que van a haber manifestaciones del lado de las tinieblas. Entonces, la bendición aquí será que haya gente que se desarrolle para que sepa dividir esos dos mundos. Eso ha sido el tema, exactamente. Que haya quien establezca qué es lo que está sucediendo, para bien de la comunidad. Día aquí. Y tenía bajo su brazo el cuerpo del delito. Estaba leyendo un libro que había que ayunar 40 días. Y se le fue la cabeza. No está diciendo eso que a todos los que ayunen se les va a ir la cabeza.
Pero hay que tener equilibrio para saber cada cosa cómo funciona y en qué funciona. Entonces, no podemos negar los dones por los falsos, ni podemos por lo positivo decir que todo es positivo. Eso es lo que estamos haciendo. No sé si hay alguna duda al respecto, pero si negamos los dones, bueno, cuando hablamos de dones, casi siempre pensamos en los carismáticos, dones carismáticos. Pero también los dones del Espíritu son en otras direcciones. Servicio, profundidad de palabra, esto, lo otro, etc. Y los dones que son señales que confirman la palabra. Pero todo lo reducimos a confirmar la palabra. El peligro que yo veo es hacer general una cosa que es momentánea y particular, hacerla general. Que porque alguien tiene alguna expresión, que todos la hagan, eso no me parece correcto. La misma Biblia dice que en las congregaciones, grandes o chicas, van a haber alegres y van a haber tristes. Y que el que está alegre, que cante. Y que el que está triste, que haga oración. Ahora, si ponemos a cantar al triste, estamos manipulando un sentimiento que no existe. Y si ponemos a llorar al alegre, estamos manipulando un sentimiento. Eso le toca al Espíritu Santo. Y que haya sabios enfrente que no obstaculicen lo de Dios por negar lo del diablo, pero que no acepten todo como de Dios, ni que todo es del diablo. El equilibrio entonces, hermano, terminemos ahí. Ojalá se multipliquen los sacerdotes con Urim y Tumim. Y entonces vamos a comer de todo lo que Dios nos quiere dar y que no somos capaces de digerir. Amén y amén. Dejamos el tiempo a lo que corresponde.